Buenas tardes, vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado abundantes ejemplos de lo que es vivir la vida cristiana, Señor, y te rogamos que esta tarde tú nos hables por esta palabra tuya y nos hagas sabios y entendidos para aplicarla a nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Siéntense, por favor. Esta tarde vamos a ver un personaje bíblico que es Bernabé. Y siempre, en lo personal, que escucho Bernabé, lo ligo a Pablo, aunque en su ministerio se separaron. Creo que en la Biblia siempre va a estar unido el uno y el otro. Y eran personas bien diferentes, pero al mismo tiempo tenían muchas cosas en común. Creo es como una huella digital, ¿no? Todas se parecen, pero no hay dos huellas digitales que sean idénticas. Así diríamos que fue Bernabé y Pablo en algunas cosas semejantes y en otras diferentes. Por ejemplo, en sus diferencias, Bernabé era de la isla de Chipre. Pablo era de Tarso de Cilicia, una ciudad en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Bernabé era de la tribu de Leví, muy importante en Israel, pero también Pablo, él era de Benjamín, y era tan importante como Leví, o incluso algunos pensaban que era más importante. Tenían motivo para orgullecerse. Si recuerdan ustedes, en la segunda a los Corintios, cuando Pablo se ve en la necesidad de defender su apostolado, él dice, hebreo de hebreos y además de la tribu de Benjamín. ¿De qué podía enorgullecerse Benjamín? Número 1, de los 12 patriarcas, solamente Benjamín nació en la tierra prometida. Los otros 11 nacieron en el extranjero. Luego, el primer rey de Israel fue de Benjamín también. Saúl, aunque fue un mal rey, fue elegido por Dios. Y en tercer lugar, la capital de Israel, Jerusalén, estaba dentro del territorio de Benjamín. Entonces, tenía motivo para enorgullecerse Pablo y Bernabé. En eso eran diferentes, pero también en su educación. Creo que la educación de Pablo fue mucho más esmerada que la de Bernabé. Sí, fue educado como judío Bernabé, pero Pablo, fariseo, discípulo de Gamaliel. Sabía el hebreo, el griego, el arameo, el latín. Conocía muy bien la literatura griega. De hecho, Tarso era conocida por sus intelectuales. Eran personas muy preparadas. Digamos que ahora sería como Boston en Estados Unidos. Era gente muy preparada. Y pues en sus diferencias está el temperamento. ¿Cómo se imaginan, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que habrá sido Bernabé? De acuerdo a sus características. Pacífico, tranquilo. ¿Alguien más? Prudente. ¿Y Pablo cómo habrá sido? ¿Cómo? Carácter fuerte. ¿Qué más? Intrépido, ¿verdad? Entonces, sí eran diferentes en su educación, en su temperamento, en su nacimiento, etcétera, pero también tenían cosas que los hacían pues semejantes. Tenían el mismo llamado. Los dos comenzaron por ser maestros y después apóstoles, llenos del Espíritu Santo y que amaban sinceramente a la iglesia de Cristo. Entonces, si nosotros juntamos el todo, vamos a ver que eran personas ideales para que Dios las usara. Me refiero a su personalidad, a sus vivencias, a su educación, a los idiomas que hablaban, a su temperamento, todo eso, más la llenura del Espíritu y una nueva naturaleza, los hacían personas idóneas para servir. Y así es con cada uno de nosotros. Piensa todo lo que has pasado, lo que has vivido, bueno y malo, porque dice la palabra que a los que amamos a Dios todo obra para bien. La educación que hemos tenido, dónde nacimos, nuestro temperamento,
que somos cristianos, que podemos tener la llenura del Espíritu, eso nos capacita igual que a Bernabé para hacer algo específico que Dios nos mandó hacer. ¿Sí? Somos únicos y personales y especiales para Dios. Entonces, esta tarde vamos a ver que Bernabé era una persona especial para Dios. Número 1, era especial para Dios por su don. Su nombre era José, pero tenía por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Hay otras Biblias que traducen hijo de exhortación, y es que esa palabra viene del paráclito, que puede ser traducido como animar, exhortar o consolar. Sí, esa era la característica de Bernabé. Animaba a la persona que necesitaba, lo alentaba para que hiciera, para que emprendiera algo nuevo o para que fuera perseverante en lo que estaba haciendo. Eso es animar. Exhortar, es decir, hablar, rogar, razonar por medio de la palabra de Dios para que este hermano siga haciendo lo mismo o obedezca a Dios o deje de hacer algo que está mal. Y todos nosotros, aunque no tengamos ese don, podemos ser usados por Dios para animar a algún, en este caso, joven o para exhortarlo. Piensen, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes que venían a esta iglesia, que servían en la iglesia, que estaban en este culto, ya no están? ¿Quién se acuerda de Héctor? Uno, chaparrito, que era de evangelismo, que se vestía como punk. ¿Sí? ¿Quién sabe algo de Héctor ahorita? Lo último que yo vi de él es que ya traía el cabello largo, el cuerpo tatuado y estaba en un grupo de heavy metal. Pero no sé cómo esté ahora. ¿O quién sabe algo de Cristian Sadot? Él se casó, pero espiritualmente, ¿cómo anda? ¿Bien o mal? Pues yo creo que mal, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de exhortarlo con la palabra para que vuelva o para que se acerque al Señor, qué mejor, ¿no? Nosotros también podemos ser como Bernabé para exhortar el que se alejó, o si les viene a la mente otro joven que se congregaba, que servía. Yo me acuerdo que Sadot era ujier, pero quién sabe dónde ande. Entonces podemos ser como él. Consolar, que es ayudar, aliviar, ayudar a un hermano para que pase una pena. Todo eso era el don de Bernabé. Pero Bernabé también tenía esa característica de comenzar algo nuevo, de iniciar algo y ser ejemplo de otros. Miren, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículos 32 al 37. Dice la palabra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva, todos tenían las cosas en común, sí, pero ¿quién puso el ejemplo? Bernabé tenía una heredad, la vendió y se repartió de acuerdo a cada necesidad. Entonces los demás hermanos siguieron su ejemplo y los que tenían una heredad la vendieron y lo traían a los pies de los apóstoles. Sí, pero fue uno el que tuvo esa iniciativa de venderlo para que no hubiera necesidad en la iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que movió a Bernabé a vender su propiedad? Pues el amor de Dios. El amor de Dios fue lo que lo movió a desprenderse de eso.
Y esto, hermanos, ha sido copiado a lo largo de la historia por muchos. Tener las cosas en común, pero no los ha movido el amor de Dios, sino un interés mezquino o controlador. ¿Quién recuerda cuando en la primaria o en la secundaria nos enseñaron de Lenin? ¿Se acuerdan de Lenin? ¿Algo? ¿Quién fue Lenin? Ajá. Líder de la Revolución Rusa. ¿Sabían ustedes que por 30 años su mamá lo mantuvo y que nunca trabajó? O sea, Lenin en todo el sentido de la palabra fue un señorito burgués que nunca trabajó. Pero él fue por el comunismo como una manera de vivir. O sea, no quería ver pobres, pero él no tuvo nada que ver con el proletariado. No fue el amor de Dios lo que lo movió. Marx. ¿Saben que Marx, cuando era invierno, mandaba a sus hijos a pedirle fiado al carbonero y al carpintero? Y los enviaba en invierno descalzos y con una cobija, mientras que Marx cómodamente estaba leyendo en su casa. ¿Por qué? Porque Marx no podía causar piedad en el carbonero y en el carnicero. Mandaba a sus hijos. Y el resultado que fue que 3 de sus hijos se murieron de enfermedad o de hambre. Y ahí sí, con todo el dolor de su corazón, Marx tuvo que caminar 3 largas cuadras para pedir trabajo en una academia a su amigo. Y ahí escribe El Capitalismo. ¿Quién es el culpable de la muerte de sus hijos? El capitalismo, los ricos, la burguesía. No fue ni su indolencia ni su pereza, fueron los ricos. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Eliminando a los ricos y que todos tuvieran las cosas en común. Pero de nueva cuenta, lo que mueve toda esta doctrina no fue el amor de Dios. Es el revanchismo o las ganas de controlar o ser un vividor. Sí, hermanos, pero vean la gran diferencia. Cuando el amor de Dios mueve a hacer algo, es una gran diferencia. Y Dios fue el que movió a Bernabé a vender su propiedad y que todas las cosas las tengan en común. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una iniciativa de Bernabé. Capítulo 9, versículo 23 al 27. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los judíos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Se escucha que se convirtió Saulo, ¿sí? Pero los cristianos le tenían miedo, no confiaban en él y lo apartaban. ¿Y quién tuvo la iniciativa de ir a buscarlo y presentarlo a los apóstoles? Bernabé, ¿verdad? Bernabé no le pidió a Pablo cartas de referencia ni testigos para creer en su testimonio. Y fíjense, lo presenta a los apóstoles y Bernabé hace como suyo su testimonio de Pablo, porque el que cuenta el testimonio no es Pablo, sino Bernabé. Le dice a los discípulos cómo es que se convirtió Pablo. ¿Sí? Entonces, es esa iniciativa de buscar a las personas. No sé, si viniera un joven o una persona de aspecto no muy agradable, ¿quién de nosotros tendría la iniciativa de acercarse y de presentarlo? O de tratarlo de una manera no respetuosa, más bien amorosa. ¿Sí? Ese era Bernabé, el que tenía la iniciativa de hacer algo. Ahora vamos al capítulo 11, versículos 22 al 25. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó,
y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mandan a Bernabé 500 kilómetros hacia el norte para que vea qué está pasando en Antioquía. Entonces ve Bernabé que hay muchísimo trabajo. ¿Y quién viene a la mente de Bernabé? ¿Algún hermano de Jerusalén? ¿Algún maestro de Jerusalén? No. Inmediatamente piensa en Pablo. Y va 200 kilómetros más al norte a Tarso a traerse Pablo, para que sea maestro de los gentiles. Yo creo habrá sido una especie de shock, ¿no? Para Pablo, ser maestro siempre de judíos, tratar con judíos, y de un día para otro es maestro de los gentiles y enseñarle a personas que no tienen idea de lo que es la religión judía. Y ahí está Pablo. A lo mejor Pablo no pensaba esto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando tuvimos un culto y estuvimos recordando a nuestro hermano Samuel Lascari, cuántos hermanos decían, pues yo ni sabía, pero el hermano Samuel me aventó al ruedo y aquí estoy sirviendo? Así era Bernabé. Aventó a muchos al ruedo y les dijo, vente, vámonos a servir. Digo, seguramente Pablo no tenía pensado ser maestro de gentiles, pero cuando menos lo pensó, ya estaba en el servicio. No se nos dice si Pablo en Jerusalén sirvió de diácono o tuvo algún ministerio. Se regresó a Tarso, pero aquí ya está sirviendo entre los gentiles. Y esto por iniciativa de Dios y usando a Bernabé. Y luego, ¿qué decir de su sobrino, de Juan Marcos? Ahí está claro, hermanos, que no fue nepotismo. No se llevó a Juan Marcos porque fuera su sobrino, sino porque vio algo en este joven que le sería de utilidad. Es cierto que probablemente se aceleraron los tiempos, ¿no? No era todavía el tiempo de llevar a Juan Marcos, pero le fue útil. Miren, ¿qué vemos ahora? ¿Cuántos pastores quieren que sus hijos sean pastores también? Y cuando ya están en una edad avanzada, ahora quieren que el pastor que quede sea su hijo y le hereden la iglesia. Eso sí es nepotismo. Si no es el llamado de Dios, es nepotismo. Y si no tiene un llamado de Dios, no va a tener el respaldo de Dios. Pero aquí vemos que Bernabé se lleva a su sobrino y en su tiempo le fue útil a Bernabé, a Pablo, a Pedro, y es usado por Dios para escribir el primer evangelio. Antes de Mateo, Lucas y Juan, Marcos ya había escrito el evangelio. Y eso que no fue apóstol del Señor. Dicen algunos comentaristas que Juan Marcos era ese joven que huyó desnudo cuando apresaron al Señor. No sé qué tan cierto sea, pero lo que sí es cierto es que Juan Marcos heredó eso de Bernabé, la iniciativa de hacer algo, la iniciativa de escribir el primer evangelio de Jesús. ¿Sí? Entonces, el que tiene la iniciativa de llevar a Juan Marcos de nueva cuenta es Pablo. Y Bernabé es alguien que va a complementar a otra persona. ¿En temperamento se parecían Pablo y Bernabé? No, ¿verdad? Ahora, se separan y Pablo lleva como su principal colaborador a Timoteo. En su personalidad, ¿a quién se parecía más Timoteo? ¿A Pablo o a Bernabé? Como que se parecía más a Bernabé, ¿no? Bueno, se va a Bernabé, pero toma un Timoteo que se parece más a él. Y yo creo que así es como las personas se complementan. No sé, yo pienso en Lidia y el hermano Porfirio. Son bien distintos. Yo veo al hermano Porfirio bien serio y Lidia es todo lo contrario. O piensa en tu mejor amigo y tu mejor amiga y seguramente es lo opuesto a ti. O sea, si tú eres muy, muy serio, tu mejor amigo o tu mejor amiga es, pero súper extrovertido. Si tú eres bien enojón,
Tu mejor amigo, tu mejor amiga es todo lo contrario, bien tranquilo, no se enoja. Y así es como trabajaron mutuamente Pablo y Bernabé, porque eran bien distintos, es que funcionaron muy bien. ¿Sí? Fíjense cómo antes del primer viaje misionero era Bernabé y Saulo. En el primer viaje misionero se invierten los papeles, ahora es Pablo y Bernabé. Y Bernabé no tuvo ningún conflicto en eso. Sí se veía que el que llevaba el liderazgo era Pablo. Bernabé tenía más antigüedad, pero no le molestó. De hecho, creo el que predicaba era Pablo. ¿Recuerdan en Listra? Decían, no, pues Bernabé debe ser Júpiter y Pablo Mercurio. O lo que es lo mismo, Zeus y Hermes, ¿no? Hermes era el que hablaba en nombre de los dioses y Zeus era como el papá de los dioses. Entonces seguramente Bernabé era el calladito que estaba viendo y Pablo era el que daba el mensaje y el que se veía. Entonces dijeron, no, pues Pablo es Mercurio y Bernabé el calladito es Júpiter. ¿Y a quién de los dos apedrearon? ¿A Pablo o a Bernabé? ¿O a los dos? A Pablo, ¿no? Apedrearon al líder, a Pablo. Entonces, no hubo esta guerra de egos entre Bernabé y Pablo. Por eso es que funcionaron tan bien y esa era una cualidad de Bernabé digna de admirar. Ahora, Bernabé no era infalible, también cometió sus errores. Dice Pablo que cuando estaba con los gentiles, Pablo y Bernabé se comportaba como gentil. Vino Pedro también, se comportaban como gentiles. Pero vinieron los enviados de Jerusalén y Bernabé y Pedro, se separaron y ya no se juntaban con los gentiles y fueron arrastrados a hipocresía. Entonces también Bernabé tenía sus equivocaciones. Se separaron en una discusión Pablo y Bernabé. Miren, vamos a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Un pleito, se separan, Bernabé agarra a su sobrino y se va a Chipre. Si recordamos, Bernabé era de Chipre. Al primer lugar a donde fueron en su primer viaje misionero fue a Chipre. Y ahora se separan y se va a Chipre. Pero vean la diferencia con Pablo en el versículo 40. Dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió, pero primeramente encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y después ya partieron a su segundo viaje misionero. O sea, pese a la diferencia que hubo, Pablo hizo las cosas como deben de ser. Primero oraron por ellos, los encomendaron a la gracia de Dios y después fueron al viaje misionero. ¿Y a dónde va? A Cilicia. ¿Recuerdan? Pablo era de Tarso, de Cilicia. Entonces, Bernabé se va a su tierra y Pablo se va a su tierra y después a donde el Espíritu Santo le indique. ¿Sí? No hay nadie perfecto, todos cometemos errores, pero pese a todo esto, hermanos, el Espíritu Santo obró en ellos. No quiere decir que se separaron para siempre y no supieron nada el uno del otro. De hecho, Bernabé colaboró tanto con Pablo como con Pedro, como con su tío Bernabé. Miren qué dice, primer carta a los Corintios 9:6. Primera a los Corintios 9:6. Bueno, desde el 2 al 6. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa.
¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo y Bernabé se separaron más o menos por el 47 después de Cristo. Y esta primera epístola a los Corintios fue escrita por el 57 después de Cristo. O sea, habían pasado 10 años de la separación y Pablo sabía perfectamente que Bernabé estaba sufriendo lo mismo que él. O sea, los falsos apóstoles tienen derecho de vivir a expensas de la iglesia, pero Pablo y Bernabé no. Ellos tenían que trabajar para mantenerse y además servir. Entonces lo que nos indica aquí Pablo es que tanto el ministerio de Bernabé como el de él eran legítimos, tenían el mismo sello. Amaban a la iglesia, servían desinteresadamente y con tal de no molestar a los hermanos, de no serles gravosos, tenían que trabajar para mantenerse. Y entonces, ¿cómo lo supo Pablo? Porque tenía noticias de Bernabé, porque sabía que su testimonio estaba dando frutos igual que el de él. Sí, esas son cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Y para concluir, hermanos, número 1, valoremos a cada hermano y cada servidor de la iglesia, a cada joven de la iglesia, porque son útiles para el Señor. A lo mejor te cae mal un joven de la iglesia, no sé, por la manera en que se viste, en que habla o nada más te cae mal. Pero tú no sabes si ese joven de la iglesia es tu mejor aliado porque está orando por ti. Hay defectos, sí. No sé, no te gusta mi tono de voz cuando predico, ¿no? O mi sonsonete, o cómo sirve este hermano de ungir. Sí, pero hay algo que Dios puso en este hermano y que es no solo de respetar, sino de darle gracias a Dios, porque esa es la manera en que Dios enriquece a la iglesia. Y todos somos, como les dije, una especie de huella digital para Dios. Y por toda nuestra personalidad, circunstancias, lo que nos has dado, somos únicos para Él. Y número 2, si tienes, no sé, si te frustras por tu manera de ser, confía en Dios. Pablo y Bernabé tenían lo suyo, pero Dios los fue puliendo, los fue transformando y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Sacar lo mejor de nosotros para gloria de Dios y ir quitando lo que Él estorba. Y número 3, hermanos, es de admirar el amor que tenía Bernabé por servir a Dios. De veras, hermanos, viajar solo 500 kilómetros y llega a la ciudad de Antioquía, a la iglesia, y encuentra que hay muchísimos, pero muchísimos convertidos. Él sabía que eso significaba muchísimo trabajo. Pero él no se quejó, al contrario, dice que se gozó de tanto trabajo y pensó inmediatamente en Pablo. Y a veces a nosotros, si nos dicen que nos vayamos de nuestra zona de confort, Villa de las Flores, como que nos pesa. O nos dicen, te toca servir este día. Dices, y ese día no, ya lo tenía apartado, iba a ir con mis cuates a Tepetongo. ¿Qué hago? Le voy a decir a este hermano que me cambie el día y que él sirva del día que me toca a mí y yo el suyo. Y así ya puedo ir con mis amigos y asunto arreglado. No, hermanos, a veces tanto trabajo nos puede causar conflicto o incluso malestar. Pero que tanto trabajo como Bernabé le cause mucho gozo, pues gracias a Dios. Y luego recorrer 500 kilómetros para servir sería como de la Ciudad de México a San Luis Potosí, más o menos, o más. 500 kilómetros. Casi a Monterrey. 900. Como a Sinaloa, Mazatlán. Pero, o sea, no era cualquier cosa. Por Zacatecas. Y aviéntatela en caballo o en barco después. No, era lejísimos. Y después de alegrarse de ver tanto trabajo, vete otros 200 kilómetros a buscar a Saulo y tráetelo de regreso y gózate de estar un año trabajando intensamente, hermanos.
intensamente discipulando a miles de gentiles. Y mira que había que explicarle casi con manzanas a los hermanos, porque venían de un contexto pagano. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, cuánto trabajo tengo, Señor, mira cómo me gozo? Que así debería de ser, ¿verdad? Me piden algo en la iglesia y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero esa era la actitud de Bernabé, de admirar, hermanos. La actitud para el servicio. Y para concluir vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios, porque tú hiciste grandes cosas en la vida de Bernabé. Probablemente no tenía el mismo bagaje cultural de Pablo, la misma instrucción, Señor, pero tú sabes que él te amaba, Dios, y tú lo llenaste de tu Espíritu Santo, te valiste de su personalidad, de todo lo que él era, Dios, para usarlo y que fuera verdaderamente un hijo de consolación, Señor. Gracias por el ejemplo de su vida, Dios, de tener la iniciativa de hacer algo para ti, algo nunca antes hecho, de ser ejemplo para otros hermanos, Dios, de no mirar de acuerdo a lo que mira el hombre, sino lo que tú ves, Señor. Gracias por su actitud de servicio, Dios, porque aunque se cansó, Señor, en un ministerio arduo, Padre, incomprendido por los cristianos, pero por amor a ti y a tu iglesia lo hizo, Señor. Incluso él trabajó para mantenerse y servir a tu casa, Dios. Fue un servidor lleno de trabajo, saturado de tu trabajo, pero lo hizo con mucho gozo, Dios. Te pedimos que tú obres de la misma manera en nosotros, Dios, y que valoremos a todos nuestros hermanos, Padre, porque mutuamente nos complementamos para que la gloria sea a tu nombre, Dios. Que vivamos así con esa sencillez que tenía Bernabé, Dios, para gloria a ti, Padre. Gracias, Dios, y te pedimos también, Padre, por los jóvenes que ya no se congregan, Dios, que ni siquiera vienen a la iglesia. Dios, tú sabes en dónde están, Padre, y lo que hacen, pero ten misericordia de ellos, Padre, y que cuando los veamos o tengamos contacto con ellos, podamos ser como Bernabé, que les da una palabra de ánimo y de exhortación para que vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén. Y el Señor les bendiga, hermano.